Hoy vamos a hablar de algo que parece simple, cotidiano, casi trivial, pero que tiene un impacto profundo y medible en tu estado mental y en tu sistema nervioso. Escribir. No escribir bonito, no escribir para publicar, no escribir para que otros lean. Escribir como un acto humano, directo entre tu experiencia interna y el papel, ¿sí? Y el papel, ¿ok? Porque la mayoría de las personas creen que escribir es solo comunicar ideas, cuando en realidad escribir también es una forma de organizar las emociones, de descargar de manera activa y de ordenar o de reordenar el caos interno. Vivimos en una época donde todo se habla, todo se graba, todo se publica, pero casi nada se procesa en un silencio consciente, ¿sí? Pensamos mucho, sentimos de manera intensa, reaccionamos rápido, pero claro, no integramos. Y cuando las experiencias no se integran, se acumulan. Se acumula como tensión, como rumiación, como cansancio mental, como sensación de saturación emocional. Muchas personas dicen, tengo demasiadas cosas en la cabeza, pero no tienen ningún lugar donde colocarlas fuera de la cabeza. Y ahí es donde escribir deja de ser un hábito creativo y se convierte en una herramienta netamente reguladora, ¿sí? Entonces, quiero romper un mito desde el inicio, desde una vez. Vamos a ir rompiendo todo esto, ¿sí? Escribir no es solo un desahogo, eso ténganlo en cuenta, ¿ok? No es simplemente sacar lo que sientes. Cuando escribes de forma consciente, estás haciendo algo mucho más complejo. Estás convirtiendo experiencia difusa en estructura. Estás tomando sensación, imagen, recuerdo, miedo o conflicto y lo estás transformando en lenguaje secuencial. Y claro, el cerebro funciona distinto cuando algo tiene o tiende a tener secuencia. Lo que no tiene forma genera más activación, ¿ok? Lo que tiene forma genera más dirección. Así que hay que darle forma a todas las cosas. Si tú estás aquí en este momento, probablemente no es porque quieras aprender a escribir mejor. No lo es. Es porque en algún momento sentiste una mayor sobrecarga mental. Pensamientos repetitivos, conversaciones internas que no paran, emociones que suelen no terminar de ordenarse, decisiones que te van de vueltas, recuerdos que tienden a regresar, escenarios que se repiten en la mente sin resolución. Ay, Dios mío. Y quizás intentaste distraerte, hablarlo, ignorarlo, dormirlo, pero vuelve, porque lo que no se procesa insiste constantemente. Y antes de entrar en la historia, la ciencia y el sistema nervioso, quiero decirte algo sumamente importante para mí, ¿sí? No necesitas ser escritor para poder escribir o para que escribir te ayude. No necesitas esa gramática perfecta. No necesitas el mejor estilo. No necesitas ninguna profundidad literaria. No. El sistema nervioso no responde a la estética, a la caligrafía, responde al proceso. Por cierto, yo escribo feísimo. Yo escribo feísimo, pero se entiende. O eso creo yo. Responde al acto de externalizar, de sacarte del circuito cerrado interno y colocarlo en un espacio totalmente visible, estable y, por supuesto, netamente manipulable, ¿sí? Este no va a ser un video de productividad, no es como cómo escribir más, no. Tampoco es un video motivacional
sobre el journaling de moda, ¿sí? No. Vamos a hablar de escribir, ¿sí? Escribir en hojas, ¿ok? Vamos a hablar cómo escribir como herramienta neuropsicológica, como puente entre la emoción y la regulación, como un acto que modifica la actividad cerebral, reduce la carga interna y cambia la relación que tienes con lo que tú sientes. Claro, vamos a recorrer la historia, la evidencia, los mecanismos biológicos y aplicaciones netamente prácticas. Porque cuando entiendes qué hace escribir dentro de ti, deja de ser un consejo bonito y se convierte en una decisión consciente. Por eso quiero que escuches esto, por favor, con mucha calma, ¿sí? Ve por un café que aquí nos vamos a sentar tú y yo, porque vamos a hablar, vamos a conectar, ¿sí? Tu mente no fue diseñada para almacenar y procesar solo todo lo que vives. Fue diseñada para interactuar, para simbolizar, para representar el lenguaje hablado y escrito, sí, escrito. Y ya tengo la libretica a cada rato para estar mostrándola. Es una extensión reguladora de la mente humana. Cuando no hay representación, hay saturación. Cuando hay representación, aquí nace el procesamiento y hay procesamiento. Mientras avanzamos en este recorrido, no lo escuches como quien tiene una buena técnica rápida, ¿no? Escúchalo como quien está aprendiendo a usar una herramienta interna que siempre estuvo disponible y es gratis, por cierto. Es gratis, bueno, que te cueste la hoja y el papel, ¿no? Pero que casi nadie te explicó con profundidad. Porque cuando una experiencia se puede escribir, deja de perseguirte con la misma intensidad. ¿Ok? Y con eso claro, ajá, ahora sí, vamos a empezar desde el verdadero origen. Desde cuando el ser humano escribe. ¿Para qué empezó escribiendo? ¿Y en qué momento escribir dejó de ser solo registro del mundo externo? Y claro, empezó a convertirse en un registro del mundo interno. Ahí yo diría que comienza la parte más interesante de esta muy bonita historia, ¿sí? Cuando miramos el origen de la escritura, casi siempre nos la enseñan como un logro cultural, digámoslo así, ¿no? Comercial o simplemente político. Nos dicen que nació para registrar cosechas, contar bienes, organizar intercambios, dejar constancia de leyes. Y pues sí, históricamente la evidencia más antigua apunta a eso. Marcas en arcilla, símbolos contables, registros administrativos en civilizaciones, ¿sí? Antiguas como Sumeria y Egipto. La escritura comenzó como memoria externa de la dicha supervivencia colectiva. Esto no era poesía, que por cierto me encanta, tengo muchas poesías. Era necesidad. Era orden frente al caos práctico de la vida. Pero aquí viene algo que casi nunca se explica con una suficiente profundidad. Desde el momento en que el ser humano pudo fijar símbolos fuera de su mente, cambió en sí la forma en que procesaba la experiencia interna. Porque antes de escribir, todo tenía que sostenerse en la memoria biológica y en la transmisión oral. Después de escribir apareció algo netamente nuevo y innovador, ¿sí? La posibilidad de colocar un pensamiento fuera del cuerpo y volver a él con una mayor distancia y hasta una mejor percepción. Eso no es solo cultura, es arquitectura cognitiva, si te pones a ver. Escribir
no solo permite recordar, permitió pensar de diferentes maneras. Cuando una idea se habla, desaparece en el tiempo. Cuando se escribe, tiende a permanecer. Se puede revisar, se puede reorganizar, se puede cuestionar, se puede ampliar. Ese simple cambio de permanencia simbólica, digámoslo así, tiende a transformar dicho procesamiento mental. El cerebro deja de trabajar solo en flujo y empieza a trabajar también en una estructura visible. Y estructura visible reduce la carga de memoria del trabajo, ¿sí? Reduce el esfuerzo interno, libera los recursos cognitivos. Con el paso de los siglos, por supuesto, la escritura dejó de ser solo una herramienta administrativa y empezó en sí a convertirse en espacio de reflexión. Ahí ya luego hablamos, o que llegan filósofos, monjes, estrategas y pensadores que comenzaron a escribir no solo para registrar hechos, sino para poder ordenar su mundo interno, por supuesto. No escribían solamente para publicar, porque en ese momento pues, no había redes sociales. Escribían para entenderse. Qué chiste tan malo, por cierto. La escritura se volvió diálogo consigo mismo, ¿sí? Un ejemplo profundamente poderoso es de los cuadernos personales de figuras históricas que escribían en medio de crisis, guerras y presiones y, por supuesto, grandes responsabilidades extremas. No como literatura, como regulación. La escritura íntima aparece una y otra vez en contextos de alta carga emocional. Diarios de campañas, reflexiones, reflexiones personales, notas filosóficas privadas, ¿sí? No era entretenimiento, era contención cognitiva. Quiero que pienses en esto, por favor. Piensa en esto. Cuando una persona está bajo tensión sostenida y aún así decide escribir su experiencia, está haciendo algo fisiológicamente netamente relevante, ¿sí? Está pasando de reacción a representación. Está convirtiendo impacto en lenguaje. Y convertir impacto en lenguaje cambia cómo el cerebro tiende a procesar ese impacto de su sentir. Durante mucho tiempo, esta dimensión interna de la escritura fue netamente intuitiva, no científica. Las personas escribían porque les ayudaba, pero no sabían explicar por qué no existían, ¿sí? En ese momento no existían escáneres cerebrales, no existían modelos de regulación emocional, no existía neurociencia del lenguaje, no, eso es algo totalmente nuevo, existía la experiencia humana repetida. Escribir aclara, escribir descarga, escribir te tiende y te permite ordenar las ideas. También es interesante notar que en muchas tradiciones espirituales antiguas, la escritura contemplativa, copiar textos, escribir reflexiones, registrar pensamientos, se tendía a utilizar, por lo general se utilizaba con prácticas de estabilización interna. No era solo devoción, era ritmo, era foco, era secuencia motora fina, repetida, con significado. Hoy sabemos que ritmo más atención más simbolización es combinación reguladora. Antes lo practicaban sin usar ese lenguaje, digámoslo así. Y hay otro punto histórico que es clave, ¿sí? Y esto quiero que lo anotes, si de casualidad tienes algún cuaderno y todo eso. Por cierto, si tienes un cuaderno, déjamelo aquí en los comentarios que lo quiero saber. La escritura permitió que el ser humano se narrara a sí mismo. Antes de la escritura íntima, ay Dios mío, se me va a caer, la identidad era principalmente oral y social. Con la escritura personal aparece la autonarrativa, la posibilidad de decir, esto me pasa, esto pienso, esto siento
sin, sin que esté una audiencia presente, esa capacidad de autonarración es una de las bases del procesamiento emocional moderno. Porque cuando no puedes narrar tu experiencia, la experiencia te tiende a dominar. Cuando puedes narrarla, a integrarla, ¿sí? Empiezas a integrarla con tu mente, con tu propia percepción. Claro, con el tiempo, esta práctica pasó de ser filosófica y espiritual a ser observadora o a ser observada por la psicología. Los clínicos comenzaron a notar algo repetitivo. Personas que escribían sobre experiencias intensas mostraban o tienen, tenían cambios en la mayor claridad mental, carga emocional y la toma de decisiones. No era magia, era patrón. Y cuando la ciencia ve patrón, tiende a investigar. Ahí es donde damos el siguiente paso en esta bonita historia. Cuando la escritura deja de ser solo un acto intuitivo, y claro, y empieza a estudiarse formalmente como una herramienta psicológica y reguladora. Y cuando entremos ahí, vas a ver algo sumamente importante, que escribir no solo se siente útil, se puede medir, ¿ok? Con el paso del tiempo, lo que durante siglos fue una práctica intuitiva, escribir para aclararse, escribir para desahogarse, escribir para sentir, escribir para desear, escribir para entenderse, empezó a llamar la atención en sí de la psicología científica. No porque simplemente alguien pensara que escribir era supuestamente bonito, sino porque comenzaron a observarse patrones repetidos en personas que ponían en palabras sus experiencias difíciles, que parecían reorganizar mejor sus propias emociones, tomar decisiones con más claridad y reducir ciertos niveles de carga interna sostenida, ¿sí? Aquí ocurre un giro importante y muy bonito. Ay, Dios mío, esto me encanta. La escritura entra directamente en el laboratorio, ¿sí? Empieza a analizarse de manera detenida. A finales del siglo XX, varios investigadores, ¿no? Varios curiosos, empezaron a estudiar de una forma controlada. A ver qué estaba pasando. Empezaron a chismear entre ellos, ¿no? Buscando qué pasaba con las personas que escribían sobre experiencias emocionales o emocionalmente intensa, ¿sí? Por varios días seguidos. No escribir historias ficticias, no escribir tareas, escribir en sí vivencias reales, emociones reales, conflictos reales. Y algo empezó a repetirse en distintos estudios. Cuando la persona escribía de forma expresiva y, por supuesto, estructurada, aparecían cambios medibles en su estado psicológico y en ciertos indicadores de su propia salud. ¿Y por qué esto llamó tanto la atención? Yo sé que te lo estás preguntando. Porque hasta ese momento se asumía que procesar emoción requería necesariamente hablarla con otra persona. La conversación terapéutica era el centro, pero la escritura mostró algo totalmente distinto, ¿sí? El procesamiento también puede activarse cuando hay un lenguaje organizado, aunque no exista ningún tipo de oyentes. Porque el efecto no depende de ser escuchado, no. Depende de compartir y de convertir las experiencias en una mayor narrativa. Y claro, aquí es clave, ¿sí? Entender la diferencia entre escribir para contar y escribir para procesar. Por favor, quiero que anotes esto, porque no quiero que se te olvide, ¿sí? Escribir para contar es describir hechos. Disculpe. Escribir para procesar es explorar significado. No es solo lo que pasó, es qué sentí, qué interpreté, qué me cambió, qué temo, qué entiendo ahora.
Esa capa de significado activa las redes cerebrales distintas a la simple descripción. Por supuesto, activa la integración, no solo la memoria. Por eso, estos investigadores empezaron a notar que no cualquier escritura produce un efecto netamente regulador. Listas de tareas no regulan la emoción. Escritura superficial no reorganiza la carga interna. Lo que produce un cambio es la escritura emocional, ¿sí? Con una estructura. Cuando la persona conecta evento más emoción más significado, cuando el enfoque deja de ser simplemente un reporte y se vuelve una elaboración, esto tiende a coincidir con algo que hoy sabemos sobre el cerebro, bastante interesante. Las experiencias intensas que no se integran narrativamente tienden a permanecer fragmentadas en la memoria emocional. Por cierto, quiero decir algo. Esto no está siendo editado, no está siendo cortado y están aprendiendo conmigo, ¿ok? Por cierto, no están organizadas como historia, están almacenadas como sensación, imagen y activación. Cuando se narran con secuencia, pasan a otro tipo de procesamiento. Se vuelve historia recordada, no solo impacto revivido. Y por supuesto, aquí aparece un concepto que es muy potente, ¿sí? Narrar es regulador. No porque contar haga desaparecer el dolor, sino porque transforma la forma en que el sistema lo sostiene. La experiencia deja de ser un estímulo suelto y pasa a ser un episodio organizado, ¿sí? Y el cerebro, nuestro cerebro, responde a distintos episodios organizados que a señales netamente caóticas. También empezó a observarse que la escritura expresiva no solo afectaba al estado emocional inmediato, sino la forma en que la persona pensaba sobre su experiencia con el tiempo. Aparecía más lenguaje de comprensión, ¿sí? Más lenguaje de causa, efecto, más lenguaje de aprendizaje aprendido. Es decir, la escritura no solo descarga, también tiende a construir un marco. Claro, el marco tiende a reducir esa incertidumbre que muchas veces sientes, porque la incertidumbre te mantiene en un periodo de activación. Por eso escribir puede disminuir la rumiación. No elimina el tema, pero sí le da contorno. Otro detalle sumamente importante que surgió de estas investigaciones es que escribir en sí no siempre se siente bien, lamentablemente, al principio. Muchas personas tienden a reportar como un aumento momentáneo de la emoción cuando empiezan a escribir sobre temas que son bastante intensos. Y esto es crucial decirlo. Activarse un poco al escribir no significa que esté funcionando mal. Muchas veces significa que estás entrando, digámoslo así, en contacto con material no procesado. La diferencia está en que la escritura ofrece estructura mientras eso ocurre. No es revivir sin forma. Es explorar con tales secuencias. Esto también llevó a diferenciar entre escritura desorganizada y escritura guiada. Cuando la persona solo escribe desde la descarga impulsiva, puede quedarse en catarsis. Cuando la escribe con preguntas orientadoras, ¿qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué significó? ¿Qué aprendí? Aparece una mayor integración. La guía no limita, la guía tiende a organizar, ¿sí? Poco a poco, la escritura comenzó a incorporarse como una herramienta netamente complementaria en distintos modelos terapéuticos. En sí no reemplaza el acompañamiento humano cuando es necesario, pero la potencia o lo potencia. Cuando permite continuar el procesamiento entre sesiones, profundizar reflexión, observar patrones internos con mayor claridad,
¿sí? Y todo esto nos lleva al siguiente nivel de la explicación, el más fascinante desde la línea del contenido, ¿sí? Lo que está pasando en el cerebro cuando una emoción pasa de simplemente ser una sensación difusa a una palabra escrita. ¿Qué cambia a nivel neuronal, ¿sí? Cuando escribes en sí lo que sientes? Porque ahí es donde la escritura deja de ser solo una parte de la psicología, digámoslo así, o solo algo psicológico, y se vuelve una neuroregulación total. Ahora sí, entremos en la parte que más transforma la forma en que la gente entiende este tema. ¿Qué ocurre dentro del cerebro cuando una emoción pasa de ser una sensación difusa, ¿sí?, a convertirse en una palabra escrita? Porque aquí es donde escribir deja de verse como hábito reflexivo y empieza a verse como intervención neurocognitiva real. Una emoción intensa, cuando no tiene un lenguaje, se experimenta como estado. Es global, es corporal, es invasiva. La persona dice, me estoy sintiendo mal, estoy abrumado, tengo el pecho trancado, digámoslo así. No puedo pensar claro. Eso es experiencia emocional no simbolizada completamente. Hay activación, hay sensación, hay carga, pero no hay mapa verbal todavía. Y el cerebro procesa de forma distinta lo que no tiene mapa. Cuando comienzas a escribir lo que sientes, ocurre un cambio netamente funcional importante. Activas redes de lenguajes, secuencias y categorización. Pasas de sentir a nombrar, y nombrar no es decorar, es organizar. El acto de buscar la palabra correcta ya es una regulación cognitiva, porque obliga al sistema a pasar de descarga global a discriminación fina. No es lo mismo me siento horrible que escribir siento miedo mezclado con frustración y cansancio, ¿sí? Esa diferenciación cambia la arquitectura del dicho procesamiento. El cerebro responde de forma distinta cuando una emoción está etiquetada con precisión. La emoción no desaparece, pero pierde difusión. Se vuelve específica y lo específico es más manejable que la difusión que lo difuso. Además, escribir introduce secuencias temporales. Tienes que poner una idea después de otra, una frase después de otra, una causa antes de un efecto. Esa alineación obliga al cerebro a ordenar lo que antes estaba superpuesto. La rumiación es circular, la escritura es lineal. Solo ese cambio de geometría mental ya reduce ese bucle repetitivo. Por eso hay otro punto clave, ¿sí? Cuando escribes sobre lo que te ocurre, no solo activas la emoción, activas la observación de las emociones. Te conviertes en un narrador de tu propia experiencia, no solo un portador. Esa experiencia se vuelve distinta porque o compite versus la observación de la experiencia. Es reguladora porque introduce metacognición, la capacidad de notar lo que sientes sin estar totalmente absorbido por lo que sientes. No es desconectarte, es ganar posición interna, ¿sí? También, por supuesto, interviene la carga de memoria de trabajo. Cuando todo está en la cabeza, supuestamente, el sistema cognitivo tiende a sostener múltiples elementos a la vez, ya sean recuerdos, escenarios, preocupaciones pendientes, ¿sí? O unos pendientes emocionales. Eso consume recursos. Cuando escribes, transfieres partes de esa carga al entorno físico. El papel se convierte en extensión de la memoria, el cerebro libera espacios operativos, menos carga sostenida, menos tensión cognitiva basal. Esto explica por qué muchas personas dicen, cuando lo escribí lo vi más claro. No porque apareció información nueva, sino porque disminuyó dicha sobrecarga simultánea. La escritura también involucra algo que muy pocas veces se menciona, que es la integración sensorio-motora fina. Escribir a mano especialmente activa circuitos motores delicados, coordinación, ojo-mano, ritmo repetido, presión controlada. Ese tipo de actividad motora no es activación de huida, es activación de precisión. La activación de precisión es incompatible con la activación del pánico. El sistema no puede estar en descarga caótica y en trazo fino, sostenido al mismo tiempo con la misma intensidad. El patrón motor influye en el patrón autonómico. Por eso muchas personas encuentran más efecto regulador escribiendo a mano que tecleando rápido, ¿sí? No porque el teclado no sirva, sino porque la escritura manual tiene un ritmo corporal más lento, más integrado. Otro fenómeno importante es la reconciliación de la memoria. Cuando escribes sobre una experiencia que ya pasó,
con elaboración emocional y significado, no solo la recuerdas, la reprocesas. La memoria no es un archivo fijo, es un proceso dinámico. Cada vez que la traes con narrativa nueva, se actualiza su integración. Pasa de ser un recuerdo crudo a un recuerdo que ya está interpretado. Y la interpretación cambia la carga emocional que ya está asociada. Esto es especialmente relevante en las experiencias difíciles, no porque escribir borre el dolor, sino porque puede cambiar su estructura interna de impacto suelto a episodios netamente comprendidos. Todo cambia. El diálogo interno. Cuando escribes, la voz mental se desacelera para poder traducirse en lenguajes visibles. No puedes escribir tan rápido como piensas en bucle. Esa desaceleración del pensamiento reduce la velocidad de la rumiación. Menor velocidad, menor intensidad de activación asociada. Y hay un detalle clínico muy interesante. Cuando las personas escriben con honestidad emocional, suele aumentar el uso de las palabras de significado, conexión y casualidad. Entendí, me di cuenta, por eso ahora veo. Ese cambio de lenguaje refleja un cambio del procesamiento. El cerebro está integrando, no solo ya está reaccionando. Todo esto nos lleva a una conclusión muy fuerte y muy alineada con tu enfoque. Escribir no solo expresa emoción, la regula por reorganización. No es una catarsis únicamente, es una estructuración neural de dicha experiencia. Y ahora que entendemos qué pasa en el cerebro, vamos a necesitar bajar todavía más el cuerpo completo. ¿Qué ocurre en el sistema nervioso cuando escribes? ¿Cómo impacta la activación y por qué muchas personas sienten calma o descarga después de escribir, incluso sin saber nada de neurociencia? Y ahí es donde la biología completa entra en dicha escena. Y ahora bajemos al cerebro del completo del sistema nervioso en acción, porque escribir no es solo un fenómeno cognitivo, es un evento fisiológico completo. No ocurre solo en la mente, ocurre en la respiración, en el ritmo, en el tono muscular, en la activación interna. Y cuando lo entendemos así, deja de parecer algo extraño que algo tan simple como escribir pueda cambiar el estado interno de la persona. ¿Se imagina? Cambiar impacta tanto. Cuando alguien está en rumiación, preocupación intensa o sobrecarga emocional, el sistema nervioso suele estar en modo de activación sostenida. Pensamiento rápido, respiración más superficial, musculatura con tono defensivo, atención estrecha hacia una amenaza o problema. El cuerpo no está corriendo, pero está preparado como si tuviera que correr. Es activación sin descarga completa. El acto de escribir introduce varios cambios fisiológicos al mismo tiempo. Primero, cambia el ritmo. Para escribir necesitas reducir la velocidad del flujo mental lo suficiente como para convertirlos en palabras visibles. Ese tener que bajar la velocidad no es psicológico, es mecánico. La mano no puede moverse a la velocidad del pensamiento ansioso. Es imposible. Entonces, el sistema cognitivo se ve obligado a secuenciar. Y secuenciar es regular. Segundo, cambia el patrón de la respiración sin que la persona lo note. Cuando alguien escribe concentrado, especialmente a mano, tiende a entrar en ciclos respiratorios más largos y mucho más estables que cuando está en una alerta difusa. No porque aplique una técnica, porque la atención sostenida y el ritmo motor fino favorecen o tienden a favorecer la respiración menos fragmentada, y la respiración menos fragmentada envía señal de menor urgencia al sistema autonómico. Tercero, cambia el tipo de activación muscular. La ansiedad difusa tiende a activar grandes grupos musculares de defensa: cuello, mandíbula, hombros, abdomen. La escritura activa la musculatura distal fina, dedos, mano, antebrazo, con control de presión y dirección. Activación fina dirigida es distinta y activación global defensiva. El sistema interpreta precisión como contexto navegable, no como amenaza inmediata. Cuarto, cambia la dirección de la atención. En la activación ansiosa, la atención está capturada por una amenaza interna o futura. En la escritura consciente, la atención se ancla a una tarea concreta, con límites claros. Esta frase, esta línea, esta página, la mente deja de escanear infinito y empieza a operar en unidades manejables. Unidades manejables reduce la sensación de desborde. Quinto, aparece externalización física.
Esto es enorme a nivel nervioso. Lo que estaba a punto, lo que estaba solo dentro, ahora está fuera, visible, estable, manipulable. El sistema ya no tiene que sostenerlo todo internamente. Puede verlo, puede señalarlo, puede tacharlo, puede subrayarlo, ordenarlo o ordenar la experiencia deja de ser una nube y se vuelve un objeto. Los objetos generan menos activación que las nubes difusas de amenaza. Hay un principio regulatorio sumamente importante aquí. El sistema nervioso responde mejor a lo que tiene contorno y lo que tiene contorno se procesa, lo que no tiene contorno se vigila. También influye el componente de agencia. Cuando escribes, no estás solo sintiendo, estás haciendo una acción dirigida. ¿Por qué? Porque reduce la sensación de impotencia. Y la impotencia es uno de los mayores amplificadores de la activación interna. No necesitas resolver el problema mientras escribes, pero el simple acto de organizarlo ya devuelve esa sensación de una participación activa. Y la participación reduce la pasividad ansiosa. Otra capa interesante es la coherencia narrativa corporal. Cuando alguien escribe con honestidad emocional, suele producirse congruencia entre emoción sentida y expresión simbólica. Esa congruencia reduce conflicto interno. El sistema deja de sostener el doble mensaje y siento, digamos, que no sé cómo lo represento. Y la coherencia tiende a regular la incongruencia activa. Por eso escribir cosas que realmente sientes, aunque no se sientan bonitas, tiene más efecto regulador que escribir frases correctas, pero desconectadas de la experiencia real. Ahora, algo importante y clínicamente honesto. Escribir no siempre calma de inmediato. A veces, primero activa. Cuando una persona empieza a escribir sobre algo que ha evitado o reprimido, puede notar un aumento momentáneo de la emoción o tensión. Esto no significa que la escritura esté dañándote, no. Muchas veces significa que está abriendo material no procesado. La diferencia con la rumiación es que aquí hay una estructura y hay una salida, no solo repetición interna. La clave es dosificación y marco. Escribir con tiempo limitado, con orientación, con cierre. No escribir todo sin contenedores, sino explorar con bordes. También se ha observado que escribir a lo largo de varios días también reduce temas y produce más regulación que escribir una sola vez de forma intensa. El sistema nervioso aprende por repetición segura, no por descarga única, ojo. Igual que la activación crónica se entrenó por repetición. La regulación se entrena por repetición. Y desde la perspectiva autonómica, sin tecnicismo, podemos decirlo así. Escribir tiende a mover el sistema desde activación difusa hacia el procesamiento organizado. Y el procesamiento organizado es más compatible con los estados de regulación que la activación misma caótica. Por eso tantas personas dicen algo muy simple pero profundamente exacto. Después de escribir, me siento más ligero o ligera. No porque el problema desapareció, porque la carga dejó de estar desordenada dentro del sistema. Y ahora que entendemos esto, cómo impacta nuestro cerebro, el sistema nervioso, vamos a necesitar entrar en una dimensión todavía más delicada y profunda. ¿Qué pasa cuando la escritura toca memorias emocionales intensas? ¿Sí?